¿Qué tiene que ver la fiesta de San Martín de Tours con el Adviento? ¿Sabías que el Adviento es un tiempo de penitencia? Que antes había un ayuno en esta temporada. Hoy vamos a hablar sobre la historia del Adviento y vamos a preparar nuestros corazones para ese tiempo tan especial. Captivum solve Israel, qui tenit in exilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Y estamos muy emocionados porque ya pronto vamos a iniciar el Adviento, un tiempo de espera de la venida de Jesús. Y es un tiempo de gozo, pero también es tiempo de penitencia. Eso es algo que podemos ver en los vestimentos morados cuando vamos a misa. Y yo me preguntaba, ¿qué es la historia del Adviento? Yo no lo sabía. Y me puse a estudiar y se me hizo muy interesante ver de dónde viene y los costumbres que siempre ha existido y cómo ha ido desarrollando a través de los siglos. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el Adviento con, no sé si ustedes han escuchado de Martín Mas o la Misa de San Martín, que es el día de 11 de noviembre? Nosotros celebramos la fiesta de ese gran santo, San Martín de Tours. Él era un trabajador de caridad y que hasta resucitó a 3 personas. Y siempre la iglesia ha celebrado su fiesta en una gran manera. Pero yo no sabía que la fiesta de San Martín era relacionado con el tiempo de Adviento antes. Y que todavía en algunas partes de Europa, especialmente afuera de las ciudades, se celebra todavía. Y la tradición es llevar linternas y comer el ganso de San Martín. Y esa celebración fue, tal vez podemos decir, el Día de Acción de Gracias original. Para las personas que no viven en los Estados Unidos, nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias en el mes de noviembre, no es el 11 de noviembre. Pero antes del costumbre que tenemos aquí en los Estados Unidos, tenían esa costumbre en Europa. El 11 de noviembre, la fiesta de San Martín de Tours. Y dice el padre Francis Weiser en Manual de Fiestas y Costumbres Cristianas, que yo no he leído ese libro completo, pero el tema me interesa mucho, saber cómo han sido las costumbres a través de los siglos. Él dice sobre esa fiesta tan enorme: la celebración de la cosecha y de acción de gracias más común y casi universal en la época medieval era la fiesta de San Martín de Tours, el 11 de noviembre. Era festivo en Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Europa Central. La gente iba primero a misa y celebraba el resto del día con juegos, bailes, desfiles y una cena festiva, cuya característica principal era el tradicional ganso asado.
el ganso de San Martín. Con la cena de ganso se bebía el vino de San Martín, que era el primer vino elaborado con las uvas de la reciente cosecha. Martín Mas era la fiesta que conmemoraba los granjeros llenos y las despensas repletas, el auténtico Día de Acción de Gracias de la Edad Media. Aún hoy se sigue celebrando en las zonas rurales de Europa, y la cena del Día de Martín sería impensable sin el dorado y sabroso ganso de Martín. Pero el Día de San Martín era algo más que acción de gracias. También servía como el carnaval del Adviento, al marcar el comienzo del periodo de ayuno pre-navideño, conocido como Cuaresma de San Martín. La Cuaresma de San Martín, como periodo de ayuno previo a la Navidad, se originó ya en el año 480. Y no sé si ustedes sabían, pero yo no sabía que antes, en el tiempo de Adviento, empezando en el 12 de noviembre, era tiempo de ayuno, era tiempo de penitencia, esperanza y yo diría como cuando una novia espera el día de su boda, que en este caso sería el día del nacimiento, la venida de Jesús. Ella prepara todo. Y así era antes, el tiempo de Adviento. Era un tiempo de preparación, preparando el alma para recibir la venida de Jesús. Y se me hace algo hermoso. También encontramos un escrito por Don Prosper Warrenger, que en su obra fundamental que se llama El año litúrgico, escribe: el documento más antiguo en el que encontramos la duración y los ejercicios del Adviento mencionados con algo de claridad es un pasaje en el segundo libro de la historia de los francos de San Gregorio de Tours, donde dice San Perpetuo, uno de sus predecesores, que ocupó esa sede alrededor del año 480. Había decretado un ayuno 3 veces a la semana, desde la fiesta de San Martín hasta Navidad. Notemos, sin embargo, este intervalo de 40 o más bien de 43 días tan expresamente mencionado y consagrado a la penitencia, como si fuera una segunda Cuaresma, aunque menos estricta y severa que la que precede la Pascua. Y en el estudio de este tema me di cuenta que en varios lugares en Europa tenían esa costumbre de después del 11 de noviembre empezar esa Cuaresma que, como acabamos de escuchar, no era una Cuaresma tan estricta, era ayunar el lunes, el miércoles y el viernes de las semanas entre el 12 de noviembre y la Navidad. Y también encontramos en el 9º canon del primer concilio de Macón en 582 que ordena durante el mismo intervalo entre el día de San Martín y Navidad, otra vez, los lunes, miércoles y viernes que fueran días de ayuno. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no celebramos el Adviento con algunos días de ayuno? Y ya sabemos que con el paso de tiempo se van relajando algunas de las cosas más difíciles. Tal vez como a nosotros no nos gusta ayunar, es difícil. Pero se me hace algo bonito, algo hermoso,
que en la preparación para la Navidad, que es tiempo de regocijo, de fiesta, yo creo que la Navidad junto con la Pascua son los días con más gozo y alegría que tenemos en nuestro calendario. Pero cada vez que hay fiesta, antes de la fiesta, debe de haber tiempo al menos de reflexión y de penitencia. Aunque hemos perdido el ayuno que antes se usaba, todavía vemos en la misa el color morado, color de penitencia. En los registros históricos, el Adviento se llamaba originalmente Quadragesimal Sancti Martini, que quiere decir 40 días de ayuno o cuaresma de San Martín. El Catecismo de la Liturgia señala que esta observancia del ayuno en alguna de sus formas probablemente duró hasta el siglo XII. Y seguimos en el Catecismo de la Perseverancia del Monseñor Gaume, escrito en 1882. La institución del Adviento parece tan antigua como la de la fiesta de Navidad, aunque la disciplina de la Iglesia en este punto no ha sido siempre la misma, porque ya sabemos que las disciplinas en la Iglesia pueden cambiar según el país o el tiempo. Lo que no cambia nunca es la doctrina, pero las disciplinas sí pueden cambiar. Durante varios siglos, el Adviento constaba de 40 días, como la Cuaresma comenzaba en el día de San Martín. Fiel a las antiguas costumbres, la Iglesia de Milán conservó las 6 semanas de Adviento primitivo, que habían sido adoptadas por la Iglesia de España. Entonces ya escuchamos que también en España se celebraba esos 6 semanas de Adviento. Muy pronto la Iglesia de Roma redujo el tiempo a 4 semanas, es lo que tenemos ahora. Empezando ya el domingo que viene, son 4 semanas. Es decir, a 4 domingos, con la parte de la semana que quedaba antes de Navidad. Todo Occidente siguió este ejemplo. Es muy interesante la historia del Adviento. Y yo creo que, aunque ya no es regla que ayunamos, pero podemos aprender algo del ejemplo de los cristianos de antes. Antiguamente se observaba un ayuno durante todo el Adviento. Y en algunos países no era solamente el lunes, miércoles y viernes. En algunos países eran todos los 40 días, aparte de las días de fiesta. Y en el 1100, el ayuno había empezado a ser sustituido por la abstinencia. Y en ese entonces, abstinencia no quería decir solamente la carne, también era cualquier producto de animal. Abstinencia quiere decir huevos, leche, todo eso. Entonces vemos un cambio en el 1100 que de ayuno a abstinencia. Y encontramos en la historia de los mandamientos de la Iglesia del reverendo Antoine Villien, que dice así: por lo tanto, incluso antes de alcanzar la plena moda, el ayuno de Adviento estaba en declive. Al finales del siglo XII, estuvo a punto de ser abolido. El concilio de Avranches de 1172 convirtió no solo el ayuno, sino también la abstinencia en Adviento en un simple consejo, dirigido especialmente a clérigos y soldados. En Roma la observancia seguía existiendo. Entonces, como podemos ver, en el siglo XII ya no era obligatorio y era nada más
básicamente para los religiosos y para los laicos si querían. Pero en Roma seguía. Y en Inglaterra solo era obligatorio para los monjes. Ahí vemos lo mismo, como el ayuno diario impuesto por el Concilio de Tours para el mes de diciembre hasta Navidad. Con el paso del tiempo vemos que se va perdiendo ese hábito de un ayuno. Primero ayuno y luego abstinencia para todos. Y luego después de eso nada más para los religiosos. Y cuando llegamos a 1362, el Papa Urbano V, él trató de evitar la decadencia total de la penitencia de Adviento, que siempre ha sido una temporada de penitencia, y insistió que todos los clérigos de su corte guardaran abstinencia durante el Adviento. Y también vemos en San Carlos Borromeo que también él se esforzó para devolver al pueblo de Milán el espíritu de los tiempos antiguos. En su cuarto concilio ordenó a los párrocos que exhorten a los fieles las disposiciones con las que deben pasar ese tiempo santo. Les exhorta encarecidamente a ayunar al menos los lunes, miércoles y viernes de cada semana de Adviento. Y seguía siendo un tiempo de ayuno al menos los miércoles y los viernes hasta el siglo XIX. Aún más cerca de nuestros tiempos modernos, restos de esa Cuaresma de San Martín, aunque no era la Cuaresma en toda su plenitud que habían celebrado antes, lo vemos. En los Estados Unidos se mantuvo los miércoles y viernes de Adviento como era la práctica universal de la Iglesia hasta 1840. Eso para mí fue una sorpresa. Yo no sabía que hace un poco más de 100 años, 150 años, que había existido un ayuno hasta aquí en los Estados Unidos los miércoles y viernes del Adviento. Y ese ayuno los miércoles fue abrogado en ese año, en 1840. Y llegando a 1916 hubo varios cambios en el Código de Derecho Canónico de 1917. Y ahí una de las disciplinas que cambió fue ese ayuno. Fue abrogado hasta el ayuno de los viernes en toda la iglesia. Y ahí es lo último que vemos de la práctica universal del ayuno los viernes en el tiempo de Adviento. Y también suprimió los miércoles de Adviento para las localidades que seguían ordenándolos, así como los sábados del Adviento que se guardaban en otros lugares, como en Italia. Entonces, en 1917, un poquito más de 100 años, antes de ese año todavía seguía al menos una porción del ayuno del Adviento. Pero podemos ver que los intentos de mantener elementos del Adviento, de la Cuaresma, de la práctica de la Cuaresma de San Martín en siglo XX era una sombra de lo que era antes. Y al menos, yo sé que ahora no es obligatorio el ayuno, pero quiero dejarles con un pensamiento. La Iglesia no descuida ningún medio de revivir
en sus hijos el fervor de los antepasados. Yo creo que con el tiempo nos hemos hecho más flojos, tal vez es la palabra, con nuestra fe. No nos gusta para nada mortificar nuestros deseos, y una de las cosas más difíciles tal vez es el ayuno. Pero ¿no es justo algún tipo de penitencia en la espera de la venida de Cristo? ¿Acaso el niño que esperamos es ahora menos bello, menos santo, menos digno de nuestro amor que antes? ¿Ha dejado de ser el amigo de los corazones puros? ¿Es menos necesaria su venida a nuestras almas? Tal vez hemos levantado allí todos los ídolos que hace 18 siglos Él vino a derribar. Seamos, pues, más sabios. Entremos en los puntos de la vista de la Iglesia. Consideremos cómo esta tierna madre redobla su solicitud para formar en nosotros aquellas disposiciones de penitencia y de caridad que son necesarias para una recepción adecuada del niño de Belén. Y yo sé que vivimos en una cultura que el mes de diciembre se trata de especiales y que podemos agarrar. Se trata de fiestas y comidas ricas. Pero tal vez podemos regresar a agarrar algo del sentido de penitencia, de preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. Y cuando yo estaba estudiando ese tema, me vino a la mente esa pregunta. Si Jesús regresaría este 25 de diciembre, si fuera la segunda venida de Jesús, obviamente no podemos saber las fechas, ¿cómo viviría ese tiempo de Adviento? ¿Qué haría diferente si yo sabía que Jesús va a venir? Su segunda venida este 25 de diciembre. Y pensando en eso, ¿qué haría para celebrar ese tiempo de Adviento? Si es un tiempo de gozo, estamos esperando a Jesús, el momento más lleno de gozo en toda la historia. Pero al mismo tiempo, yo no soy una persona con corazón completamente pura. Hay cosas que yo necesito hacer para preparar mi corazón para la venida de Jesús. Y quiero también, en una manera práctica, tal vez mencionar algunas cosas prácticas que podemos hacer para celebrar el Adviento, para mantener nuestro enfoque en lo importante que es esa estación, ese empiezo del calendario litúrgico. Debemos de empezar nuestro año litúrgico lo mejor que podemos. Y quería mencionar algunas costumbres de Adviento que se me hacen muy bonitos. Y uno de esos es el árbol de Isaí. Tal vez nunca en sus vidas han escuchado de eso, pero es una costumbre muy bonita. Y viene del verso de la Biblia, Isaías 11:1, que dice: brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y el árbol de Isaí es una muestra, o nos muestra el desarrollo de la historia de la salvación, empezando con el Antiguo Testamento.
Algunos de los primeros árboles de Isaí no eran realmente árboles, pero eran forma de arte, como en las iglesias, en las ventanas de las iglesias o tapices. Y se cree que un aspecto del árbol de Isaí comenzó durante la época medieval, donde el arte religioso estaba creciendo en popularidad. Surgieron obras de arte que mostraban la relación entre Isaí, Jesús y muchos otros personajes bíblicos importantes. La verdad que es una costumbre muy bonito, especialmente si lo haces en familia. Es una buena manera de enseñar a sus hijos cómo se conecta todo en la historia de la salvación. Los diseños mostraban a Isaí reclinando en la base de ese árbol, con antepasados como David, Salomón, creciendo de él como ramas. Estas ramas conducirían finalmente a Jesús, el personaje más importante de todos. Y eso se usaba porque, ¿se acuerdan? En la Edad Media muchos no podían leer, eran analfabetos. Y ellos pudieron ver en forma de arte cómo sucede la historia de la salvación. Algunas de esas obras de arte todavía existen. Encontramos uno en la catedral de Chartres en Francia, y fue hecho en 1145. Los vitrales muy hermosos que demuestran esta historia del árbol de Isaí. Y ahora, la manera que lo usamos, nosotros ponemos un árbol pequeño en la casa, y cada día, empezando en el primer día de diciembre, ponemos un adorno. Los voy a enseñar. Un adorno cada día. Y lo conectamos también con la corona de Adviento. Prendemos la corona de Adviento y luego colgamos uno de esos en nuestro árbol, es un árbol pequeño de Isaí. Y leemos el pasaje que va con el primero. Eso se pueden comprar en Amazon o en las tiendas católicas, o los puedes hacer también. Hay muchos que puedes imprimir hasta en internet. Y como pueden ver, el primero es la creación. Y aquí atrás, creo que no se puede leer bien. Aquí atrás hay pasajes, y también puedes leer los pasajes, o hay algunos devocionales que también van. Tengo aquí una caja completa de estos. Aquí tenemos el 12 de diciembre y unos pasajes. Eso se trata de Josué. Y aquí tenemos el 6 de diciembre y el pasaje es Génesis 28, y se habla de, no estoy seguro su nombre en español, Jacobo, creo, y su escalera. Y son 25 de esos, o creo que son 24. Y ya que llega el día de Navidad, ya hemos aprendido toda la historia de la salvación. Y se me hace una manera muy bonita de, junto con sus hijos, aprender y prender también la corona de Adviento. Y es un tiempo de aprender juntos. Y ya que llega la Nochebuena, es el último, que es el nacimiento de Jesús. Que todos estos acontecimientos te llevan a Jesús. Es una costumbre muy bonita. Y yo no había escuchado de eso hasta el año pasado, que fue el primer año que lo hicimos. Y es una manera de
celebrar la Navidad, de preparar tu corazón para el tiempo de Adviento. Y yo recomiendo, si es posible, que también, yo sé que no todos pueden ayunar, pero al menos podemos hacer alguna forma de penitencia los lunes, miércoles y viernes como antes lo hacían. Si puedes ayunar, mejor. O tal vez puedes practicar abstinencia. Algo para preparar tu corazón para la hermosa, la tan esperada venida de Jesús. Y si haces eso, cuando llega el día de Navidad, vas a estar más preparado. Vas a recibir esa fiesta con un corazón listo. Entonces, yo quería hablar sobre la historia. Yo aprendí muchas cosas que no sabía y espero que juntos podemos celebrar ese tiempo tan especial y preparar nuestros corazones. Y no podemos olvidar tampoco las fiestas que hay en el tiempo de Adviento. La fiesta de San Nicolás, que antes, recordando lo que hizo San Nicolás, la gente los niños, si tienen niños en la casa, pueden sacar sus pantuflas o algo y que pones un regalito en sus pantuflas y luego les puedes contar la historia de San Nicolás. También tenemos la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Lucía, que hacemos ese tiempo aún con todas sus fiestas, un tiempo muy especial. Espero que este video ha sido instructivo y que se ha sido de ánimo para prepararnos este domingo que viene. Ya tener listos nuestro plan de cómo vamos a celebrar el tiempo de Adviento. Le mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga a todos y los queremos mucho en el amor de Cristo. Adiós. Emmanuel.